Rocío, ¿sabías que casi cerca del 50% de las personas que necesitan apoyo psicológico nunca reciben ayuda? Sí, y es una realidad que pasa mucho, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, porque la salud mental no es tan tenida en cuenta como la salud física. Mm. O malentendida también en la salud Ujú. mental, ¿no? Hoy en Hablemos queremos hablar sobre por qué es necesario asistir al psicólogo. ¿Qué aporta el psicólogo que, por ejemplo, hablar con un amigo no? Y empecemos con eso. ¿Qué crees que aporta hablar con un psicólogo? Wow, hablar con un psicólogo es tener en cuenta cuando es aquellas personas que están pasando por un sufrimiento emocional, ¿sí? Cuando hemos pasado por situaciones en nuestra historia de vida que han sido significativas, que han afectado, que vemos que digamos, por ejemplo, nos genera una ansiedad o hay temas de tristeza recurrente. Entonces, cuando yo veo que emocionalmente, o digámoslo así, mis emociones no están bien o cuando estoy muy irritable, entonces estamos identificando que hay un sufrimiento y hay algo que nos está afectando y que es necesariamente necesitamos de un experto en el tema. Ujú. Pienso también como que a la larga también afecta áreas de mi vida, ¿no? También. El trabajo, la educación, la familia, la pareja, ¿no? Como que cuando nos enfrentamos a esta situación y no tenemos las herramientas para superarla, entonces esto también empieza a afectar, como dije, otras áreas de nuestra vida. Y es ahí donde es pertinente acudir a un experto, a un psicólogo, para que nos brinde esas herramientas. Pero ¿por qué a veces parece que hablar con un amigo ayuda? Esa es la creencia, ¿no? De, ay, no, pues, ¿para qué voy al psicólogo si yo tengo amigos? ¿Para qué voy al psicólogo si para eso me puede escuchar mi familia? Pero realmente a veces la percepción que puedan tener tus amigos o que pueda tener tu familia no es la misma que va a tener un psicólogo porque un psicólogo tiene la formación, ¿sí? Tiene la experiencia, ha estudiado, ¿sí? Y muchas veces pasa que a veces esas personas que nos quieren, nos aprecian, pero también a veces nos pueden orientar de una manera que no es la correcta y a veces tenemos la tendencia a creer que lo que puede decir mi familiar o mi amigo es lo correcto y realmente necesitamos una visión más objetiva de la situación y en eso nos puede ayudar un psicólogo. Me haces pensar dos cosas. Primero que sí es cierto que, por ejemplo, hablar con alguien a uno lo puede ayudar a desahogarse, pero eso no quiere decir que el alivio sea un fin a corto plazo de la terapia. Yo puedo ir a hablar con mis amigos y desahogarme del problema y sentirme bien durante ese Sí. día y luego el problema puede volver. Porque finalmente, si es un problema que lleva tanto tiempo, que es recurrente, como habíamos mencionado, muy probablemente se debe a una falta de habilidades para gestionar o bien la situación, o bien esas emociones, o bien esos pensamientos. Y lo segundo es que, y tú lo mencionas muy bien, las personas que nos dan consejos muchas veces lo hacen desde su propia experiencia y eso no necesariamente nos va a funcionar a nosotros. Cuando uno asiste a un proceso psicológico es importante identificar que las experiencias del psicólogo, claro que lo marcan como persona, su historia de vida lo marca como persona, pero no se tienen que volver la hoja de ruta para el tratamiento. Exacto. La persona tiene que plantear sus objetivos en base a lo que le es importante. Ujú. Y ahí entra como en un estado de acuerdo con el psicólogo, de ver qué cosas se pueden alcanzar, qué cosas no, pero sobre todo siempre se tiene claro que es la persona la que pone los objetivos para salir adelante. No la historia del psicólogo, no la perspectiva del psicólogo, no su postura política, que aún teniéndola, no debería O sus interferir, valores o sus también. valores. Ahí lo importante es precisamente poder identificar cuáles son los valores que tiene la persona, cuáles son sus necesidades, no las del terapeuta, las de la persona, de modo que se pueda estructurar y construir un plan de intervención basado en la historia particular de la persona que asiste a terapia. Exacto, entonces ahí estaremos hablando que no es dar consejos, sino desde la historia de vida del consultante, ahí desde ahí plantearlo, ¿no? Pero entonces ahí también, ¿sabes de qué me haces acordar? De otra cosa también importante porque ir al psicólogo es porque en el psicólogo podemos adquirir herramientas que no las adquirimos lastimosamente y no las adquirimos en ningún otro lado, Mm. ¿no? Porque a veces pasamos muchos años estudiando y te enseñan de todas las materias, pero no te enseñan esa gestión emocional.
Y para eso está el psicólogo, para que nos pueda favorecer o nos pueda facilitar habilidades para la regulación emocional, habilidades para las relaciones interpersonales, ¿cierto? Para fijar límites, para también tener la importancia de reconocer a veces esos patrones de comportamiento que uno repite en el tiempo y que a veces no es consciente, y que por eso también lo que hablamos, la familia o los amigos no lo van a identificar, y cosa que un profesional sí sepa identificar eso porque tiene la formación. De hecho, lo mencionas como que hay un componente práctico, ¿no? Sí. Y tiene todo el sentido porque a nosotros incluso como psicólogos nos enseñan mucha teoría, pero incluso a nosotros no se nos enseña a gestionar muchas veces esas emociones. Y muchos de nosotros requerimos de un proceso psicológico también. Total. Donde también. mucha de la teoría que aprendemos coja sentido en la práctica, ¿no? Entonces, mencionar que además en el proceso terapéutico lo que se aprende es esto, habilidades. Habilidades no como de saberlas, de decir que cuando estoy enojado tengo que regularme emocionalmente, no, sino de aprender y practicarlas en el propio espacio de sesión. Algo así como leer sobre la física que hace que una persona pueda montar bicicleta y no se caiga es muy diferente a poder montar la bicicleta. Uh-huh. En sesión aprendemos a montar bicicleta. Exacto. Exacto, eso es muy importante, este tema de la práctica, ¿no? Y también es importante ver que ir al psicólogo también hay algo más interesante también, y es el tema de la validación, ¿sí? A veces las personas dicen, yo cuento mis cosas, le cuento a mi familia, le cuento a mis amigos, pero no hay esa validación emocional, porque lo que hemos hablado en otros podcasts es, estamos en un ambiente invalidante y a veces es difícil que las personas que nos aprecian, que nos quieren, a veces se molesten y decir, pero es que le tienes que meter ganas a, o tienes que hacer esto, ¿sí? Y a veces esa parte de la validación emocional, que se sientan escuchados, eso pasa en psicología, ¿sí? Es importante ver que ahí es cuando muchas veces las personas, cuando llegan a nuestra consulta, vemos que no se sienten escuchados ni se sienten validados con respecto a sus experiencias. Uh-huh. Porque lo que decimos, a veces tendemos a aconsejar o a mirar desde nuestra visión, como mi ser querido está pasando por algo, pero realmente un psicólogo mantiene esa objetividad. Sí, esa objetividad y esa sensibilidad, ¿no? De entender que si una persona está sufriendo algo no es porque le falten ganas, como decía, Uh-huh. sino porque algo ocurre. Algo ocurre, puede ser una falta de habilidades, puede ser algo en el contexto que le impide desplegarse emocionalmente, de forma que le sea funcional a largo plazo. Y es como que un buen proceso terapéutico va a ayudar a la persona a que se sienta cómoda en sesión, a que se sienta segura, escuchada, y a la vez a que aprenda herramientas para llevarse en el día a día, ¿no? Porque eso es lo otro. La persona está en sesión durante 1 hora a la semana normalmente. El resto del tiempo está enfrentando nuevamente esos problemas. Entonces, lo que se hace en sesión tiene que repercutir en su día a día, ¿no? Y es por eso que también es importante ver la terapia precisamente como un espacio como de entrenamiento, como de aprendizaje que le permita a la persona enfrentarse a su vida, porque muchas veces pasa que de hecho sí la persona se siente bien en sesión, pero no ve cambios en su vida. Exacto. Es más allá de escuchar. Es más allá de escuchar, que es algo que puede hacer una persona cercana, nuestra familia, pero es ir más allá, es aprender esas habilidades que venimos mencionando. Entonces, queríamos dejarlo como una invitación para todos ustedes que quieran acercarse a Árbol de Vida a adquirir nuestros servicios de psicoterapia. Muchas gracias por ver.